Soy Margarita Amaya, parte del equipo de Formando Corazones, un programa basado en ciencias para educar tanto lo que es la afectividad como la sexualidad. Y bueno, el tema de hoy está muy padre y es muy candente porque vamos a hablar de sexo en familia. Vamos a ver la necesidad de tocar estos temas en familia para que así nosotros podamos buscar que en nuestra vida familiar se pueda hablar de todos los temas abiertamente, con ciencias, con la verdad, para buscar una educación sexual y afectiva que los lleve a ellos a ser más felices. Y bueno, vamos a empezar por definir muy someramente lo que es el sexo. Y vamos entendiendo que el sexo es aquello que se define en nosotros, en nuestro ADN desde la concepción. Somos hombres o mujeres de acuerdo al sexo con el que nacemos. Y todo lo demás que proviene de mí, mi personalidad, mi temperamento, el carácter que voy forjando yo con los años, tienen que ver mucho con esa determinación genética que tengo en mi ADN en conforme a mi sexo. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta plática? Yo creo que tenemos que entender muy bien. Nuestro propósito en Formando Corazones es dar herramientas tanto a maestros como padres de familia para que enfrenten el desafío que tenemos nosotros de ayudar a niños y jóvenes a convertirse en personas sexualmente adultas y maduras, responsables y muy felices. Personas capaces de vivir su sexualidad de forma muy plena, satisfactoria y responsable. Capaces de tomar sus propias decisiones y de cuidarse a sí mismo y a los demás. De relacionarse de forma sana y equitativa con los demás. Esto es importante porque Formando Corazones partimos de un principio fundamental. No hay un solo acto en la persona que solo sea físico. Todos los actos que realizamos como personas tienen que ver con toda la estructura que implica ser personas. Es lo interesante de un proyecto educativo como Formando Corazones, que es multidimensional, ya que abarca las partes más importantes que implican ser persona: antropología, psicología, sociología, fisiología y ciencias de la comunicación, que es ese medio que estamos usando ahorita para llegar con ustedes con este tema. Cuando hablamos de la educación de la afectividad y la sexualidad, hay ciertas ideas básicas que queremos dejar con ustedes claras este rato de charla de estos temas. Primero vamos a entender lo que es la educación, y la educación es el perfeccionamiento. Toda labor educativa me perfecciona como ser humano. Entonces, los padres y las madres somos los primeros y principales educadores en afectividad y en sexualidad. Es en la familia donde se halla ese espacio ideal, porque es en la familia donde se encuentran los afectos más profundos, donde somos queridos por lo que somos, donde están nuestras raíces. Es por eso que tenemos y sostenemos la filosofía de que formar bien es posible, educarnos es posible y que ninguna batalla está perdida, porque todo es posible lograrlo en la persona. En antropología nosotros entendemos que un perro nace perro y muere perro. Con el ser humano es muy diferente, porque el ser humano se transforma cada día. Y la familia es esa herramienta importantísima que nos ayuda en esa educación, para sacar la mejor versión que tenemos de nosotros mismos. Y estamos hablando del ámbito de afectividad y sexualidad, y sobre todo en sexualidad. La educación de la afectividad tiene que ver con enseñar las maneras de expresar afecto y de respetar tu cuerpo propio y el de los demás. Para respetar mi cuerpo tengo que conocer qué es, qué implica este cuerpo que sostiene mi cabeza, mis pensamientos, mis emociones, y que son parte de un todo que no se pueden separar. Es por eso que nosotros partimos del principio que en la persona humana no hay ni siquiera un solo acto que sea solo físico, ya que todo implica esas dimensiones mentales, emocionales, sociológicas, antropológicas, que tienen que ver con lo que es ser persona. Y eso obviamente incide directamente a mis maneras de expresar cariño, afecto, donación y relaciones sexuales.
En cada etapa de su vida, los jóvenes, nuestros hijos e hijas, van a tener preguntas de estos temas y no los van a decir, o lo van a consultar en la web, o van a preguntar a sus amigos. Y hablando de la importancia de la familia, ese ámbito donde se forma la persona humana, es bien importante que nosotros tengamos ese vínculo, esos puentes para que ellos puedan darnos esas preguntas a nosotros. Tenemos que entender que estos tiempos son distintos. Yo siempre que doy este tema en escuelas o a maestros les digo que si mi madre, que ya falleció hace 8 años, estuviera aquí oyendo las clases que doy y las formas en que yo capacito estos temas tanto a maestros como a jóvenes, pues yo creo que se volvió a morir del susto porque no estamos acostumbrados a hablar de sexualidad. Pero parto de lo que les estoy diciendo, tenemos que entender que son tiempos diferentes y que si nosotros no hablamos de sexo, de sexualidad, de relaciones sexuales, de noviazgo y de matrimonio, lo están haciendo las series, el Netflix, los anuncios, hasta el Palmolive, lo están haciendo todas las redes sociales. Hoy tenemos el TikTok, tenemos el Instagram, tenemos el Facebook, tenemos el Twitter. Y esas son las voces que están escuchando y están viendo los niños y jóvenes en cuanto a la sexualidad. Y nosotros como adultos entendemos perfectamente que no hay nada más lejano que muchas de esas parodias que aparecen en videos, en canciones, en letras, de una relación sexual o una actividad sexual que no te afecte como persona y que utilice a los otros como meramente objetos sexuales para un placer. Eso no es sexualidad. La sexualidad compromete a todos los ámbitos de la persona y la sexualidad también, al ser vivida, tiene expectativas, porque es abrir tu mundo interno, tu intimidad propia al otro. Y el otro tiene que ser tan digno, tan confiable, tan leal y sincero para poder asumirlo y recibirlo con mucha responsabilidad. Y esto es lo que tenemos que aprender a hablar con niños y jóvenes desde la casa. Que cualquier relación sexual tiene consecuencias y que no hay una sola relación sexual que sea solo física. Y claro, que es la relación humana más maravillosa, más profunda, más espectacular que puede haber. Y que no podemos entonces echar a perder eso para lo que hemos nacido. Amar y ser amados, con alma, con mente y con cuerpo. Eso implica una relación sexual de calidad. No las baratijas que les están vendiendo todas las redes sociales a niños y jóvenes en cuanto a un uso de las personas como si fuéramos cosas. En Formando Corazones nosotros entendemos perfectamente que lo contrario al amor no es el odio, es el uso. Cuando nosotros usamos al otro como un objeto de placer, como una cosa que puedo tomar y tirar. Y ahí el quid de muchas depresiones, ansiedades y situaciones que nuestros jóvenes están viviendo hoy en día por estar utilizando el sexo de maneras equivocadas. Cuando nos encontramos en nuestra propia película con un fin que nunca planeamos. Como un embarazo no deseado en una hora y en una edad en la que ni siquiera estamos preparados. Deben de entender, niños y jóvenes, realmente la magnitud, la grandeza, la belleza que implica una relación sexual. Y nosotros los padres, los tutores, los que estamos guardando como guardianes de esas vidas, los que estamos haciendo casi familia con ellos, debemos de estar muy preparados para hablar de estos temas, debemos de buscar los espacios, debemos de romper con muchos tabús para poder hablar de las cosas como alguien que realmente se preocupa por ellos y quiere su bien, como alguien que ya ha vivido eso, con errores y con aciertos y sabe por dónde va una relación humana, sexual, de calidad, que tiene que ser muy satisfactoria para las dos partes. Es lo que tenemos que hablar de sexualidad, pero al hablar de sexualidad tenemos que hablar de responsabilidad, tenemos que hablar de toma de decisiones, tenemos que hablar de libertad, tenemos que hablar de consecuencias. Y más en una edad como bachilleres, tenemos que hacerlo en base a preguntas y hacerlos pensar, más que sermonearlos, porque está su juicio crítico en un punto tan bello, tan óptimo, para hacerles preguntas importantes y profundas, para que ellos busquen sus respuestas. Y bueno, tenemos que educar a ellos en sexualidad y afectividad,
Y en cada etapa de la vida de nuestros hijos habrán preguntas y debemos de darle espacio a esas preguntas, muchas veces responder sus preguntas con otra pregunta y validar lo que ellos están sintiendo y cómo están viendo las cosas, aún así que sea tan diferente a nosotros, aún así después de decirle a nosotros nuestro punto personal al respecto, nuestras vivencias, nuestra experiencia y compartir con ellos la sabiduría que tenemos como adultos en estos temas. La formación en sexualidad empieza desde el mismo nacimiento, ya que la afectividad se manifiesta e inicia desde el primer contacto con su madre o con quien comparte su infancia esta criatura. ¿Cómo? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo empezamos a hablar de temas que muchas veces son incómodos? Para empezar, tenemos mucho que leer y mucho que estudiar. Tenemos que saber y conocer el tema perfectamente para poder hablar de eso. Por eso Formando Corazón es un eje central para hablar de sexualidad con niños y jóvenes desde el aula, es por medio de la fisiología, que es una ciencia, fisiologos. La ciencia que estudia el cuerpo humano. Entonces, ustedes también tienen que hacer un poquito de estudios de fisiología. Y la revista de padres del programa tiene mucha información, así como los libros que llevan niños y jóvenes desde primero de preescolar hasta preparatoria en materia. Debemos incluir en nuestras conversaciones diarias con los hijos aquellos temas que deseamos comunicarles en ese ambiente de confianza y seguridad que implica estar en familia. Y es que debemos de ser ese puente y debemos de crear ese ambiente. En la filosofía Montessori se habla mucho de ambientes preparados. Bueno, esa es la casa y esa es la familia. El ambiente preparado que nosotros como adultos, como figuras segurizantes en la vida de nuestros hijos, debemos establecer en ese territorio donde ellos se sientan queridos, amados, respetados, limitados. Porque un hogar segurizante es un hogar que tiene reglas y se cumplen. Es un lugar donde los padres son figuras segurizantes. ¿Y qué es una figura segurizante? Un papá que no se angustia, una mamá que no se angustia, que sabe gestionar sus miedos y los huecos que pudo haber manejado en su vida para dar un estímulo de seguridad, de rumbo y de dirección en donde se va a ir en la familia. Nosotros no necesitamos ser expertos en sexualidad, tenemos que conocerla. La educación es un proceso, nunca se agota un tema en una sola conversación, es paulatino, van a ir saliendo los temas. Y bueno, no hay que entregar toda la información de un golpe en una pregunta de los jóvenes, más bien hay que ponerlos a leer, hay que ponerlos a investigar, hay que revisar muy bien cuáles son las fuentes, que sean fuentes fidedignas, que tengan prestigio dentro de las ciencias, del ámbito de ciencia. Y bueno, hay que hacerles a ellos también preguntas poderosas, que les hagan preguntarse cosas, investigar y ver. Nuestra visión de sexualidad no tiene que ser necesariamente igual a la de nuestros hijos. Yo me acuerdo que mi madre en sus tiempos me platicaba, bueno, hace muchos años que se puso de novia con mi papá, que ella nunca le daban permiso de subirse en el coche con mi papá, era prohibido, y ya era su prometido, ya lo habían pedido, ya se iban a casar, y era una regla. Y entonces, bueno, cuando yo nazco me subo en el carro con mi novio, como que hubiera sido impensable que mi mamá pensara en la posibilidad de que su hija sí se subiera con su novio al coche. Y bueno, esto es lo que quiero decir al decirles que nuestra visión en la sexualidad y en los modos y costumbres no necesariamente tiene que ser igual a la de ellos, porque ellos están viviendo en un mundo distinto, en un mundo que nosotros no conocemos como ellos lo conocen, ni tenemos la sensibilidad y la piel para vivirlo y experimentarlo como ellos. Lo que sí tenemos, lo que no cambia, es las buenas formas, la educación, la moral, la ética, del autocuidado, del respeto del otro, las reglas más fundamentales de urbanidad para respetar tanto mi ámbito personal, que incluye mi cuerpo, incluye lo que oigo, incluye lo que veo, y el del otro, al que pueden estar expuestos. Entonces eso no cambia, y menos cambia y se transforma y me da un valor agregado como adulto la sabiduría que yo tengo a través de mis experiencias en la vida en materia.
Y esas tengo que buscar el momento, el espacio para estar con ellos y compartírselas. Entonces es abrir esos canales de comunicación donde a lo mejor les estoy haciendo sus frijoles y sus burritos, y más que preguntarle, ¿qué estás haciendo? Y ya tuviste relaciones sexuales, y te cuidas, ¿y con qué te cuidas? Que eso es lo que muchas veces como padres nada más nos preocupa, con que se cuiden y que no salgan embarazados. Son cosas que deben de ocuparnos más que preocuparnos, porque les estamos educando la forma de vivir su sexualidad sanamente y con responsabilidad. Pero hay muchas otras implicaciones en el sexo precoz, casual y prematuro, que debemos de hacerles preguntas nosotros para que piensen. ¿Qué harías tú si te embarazas ahorita? ¿Cómo te gustaría ser de papá o de mamá? ¿Qué proyecto de vida te has planteado? ¿Te gustaría casarte? Si no, ¿cuál es tu vocación? ¿Para qué naciste? Y hacerles esas preguntas. Y mira, yo cuando tenía tu edad, yo pensé que a lo mejor iba a ser astronauta y pensé que iba a viajar, pero luego en la universidad descubrí los números y me encantó mucho la contabilidad, y entonces yo tuve la oportunidad de estudiar una carrera financiera, pero siempre se me quedó la gana de ir a la luna, y bueno, por eso me metí a dibujar, a pintar, y hago dibujos. Pero yo me sentía a tu edad como... ¿Cómo podemos abrir ese puente de comunicación con ellos? Porque no es a base de preguntas como si fuéramos un investigador privado o alguien de fiscalía. Somos su familia, somos sus raíces, somos su historia. Y al compartir esa historia con ellos, con nuestras inquietudes, con nuestras batallas, con nuestras luchas, con nuestras buenas anécdotas que les van a hacer reírse, vamos dándoles un poco de esa historia y de esa raíz que ellos no alcanzan a ver por la profundidad en la que aún están de su vida. Entonces hay que darles ese sentido de vida y de pertenencia con mi historia, con mis decisiones, con mis miedos. Y a lo mejor nosotros podríamos decir, yo a tu edad pensaba así, yo me acuerdo que yo a la edad de mis hijos en prepa, para nada pensaba que mi noviazgo era para casarme. Y yo le puedo decir, ¿saben qué? Yo también cuando estaba en esa edad, yo no pensaba que el noviazgo era para casarse. Pero luego en carrera, o cuando estaba en un nivel profesional, o ya cuando empecé a trabajar y conocí a papá, me di cuenta que quería establecer con él una relación de noviazgo más seria. Y sí veía un futuro con él para toda la vida, independientemente de los tropezones que hayamos tenido como adultos. Y debemos de platicarles eso porque ahí les estamos dando un poquito de proyecto de vida a través de nuestra historia. Nuestros hijos deben de entender perfectamente que el noviazgo es para dos cosas y no necesariamente es para tener sexo. La primera es para conocer qué es el amor, qué implica el amor, porque el amor total, el amor excelso es donación, es buscar el bien del otro. A pesar del mío, porque yo estoy bien conmigo misma, porque yo me procuro lo que necesito para estar bien y estar en esa posición de poderme dar al otro, porque nadie da lo que no tiene. Y uno no puede donarse con alguien si no se posee. Dice, es una labor de enseñanza en la casa, para eso son los encargos en la casa, para la autoposesión y el dominio. Y entonces, nosotros debemos de recordarles que el noviazgo es conocer qué es el amor, para que se conozcan ellos más a ellos mismos, para que conozcan con mayor profundidad al otro, cómo es en la escuela, cómo es en la fiesta, si toma de más, si no toma, si se sabe medir, si ayuda a una viejita que se va a cruzar la calle, cuál es su actitud con los niños, cómo es con los perros, cómo es con el medio ambiente, tira la basura, no, le ayuda a su mamá, se la pasa quejando. Ese es el noviazgo, conocimiento. Y yo no puedo conocer algo si lo tengo aquí. Tiene que haber perspectiva. Esta es relaciones sexuales, sexo, fajes y todo lo demás todo el tiempo. Los hijos y los jóvenes tienen que entender que para conocer necesito perspectiva y puedo apreciar mejor. Entonces el noviazgo es para eso. Estamos hablando de sexualidad. Conocer qué es el amor, conocer a la otra persona, conocerme a mí mismo. Ese es conocimiento, es la primera tarea de un noviazgo. Y la segunda es mejora personal. A mí mi relación de noviazgo me tiene que hacer mejor persona. No me tiene que poner más genioso, más rebelde, más borracho, más romperreglas, más destructor del ambiente, más grafitero.
me tiene que ser una persona mucho más comprometida con mi ciudad, con limpiar la calle, con ayudar, con ser mejor hijo, ser mejor estudiante, ser mejor compañero de grupo, ser mejor camarada cuando estamos en el antro y se les pasan las copas a los demás. Tengo que ser mejor persona. Por eso los noviazgos tormentosos, donde todo es tragedia todo el tiempo, es lo maravilloso del noviazgo, podemos cortar. Y la que sigue, porque estamos en ese proceso de conocimiento. Y si yo le quito la perspectiva, pues ¿cómo voy a poder conocer? Hagan este ejercicio con los hijos, así de, mi hijo, pues ¿cómo se conoce? Se conoce comunicando, se conoce platicando, se conoce participando. Cuando participas con mi familia y veo qué maneras tienes, cómo tratas a mi mamá, cómo tratas a mis hijos, perdón, a mis hijos no, a mis hermanos, si tocas la puerta antes de entrar o si te metes, si llegas directo al refrigerador o pides algo, o a lo mejor en lugar de sacar algo del refri, aportas algo a la familia y llevas un pastel que a lo mejor tú hiciste con tu mamá. Esa es la educación de la sexualidad. Lo demás se da por añadidura. Expresar temores también abiertamente. Oye, estoy preocupado porque veo que en todas las fiestas se ponen bien borrachos, no miden su grado de alcoholismo y ¿tú qué crees que pase, mijo, con una persona que está pasada de copas? O estoy preocupada porque me doy cuenta que ahora el sexo lo viven como si fuera quitarte y ponerte una camiseta. ¿Tú cómo lo sientes? ¿Cómo crees? ¿Qué expectativas tendrías, hijo, en una relación sexual con alguien? ¿Cómo se te haría padrísima? ¿Cómo se te haría muy decepcionante y triste? ¿Cómo la estás viviendo tú o cómo la están viviendo tus amigos? Y yo estoy preocupada porque lo estoy viendo. Hablemos el lenguaje claro y oportuno. Debemos llamar a todos los órganos genitales por su nombre. Y hay que estar al día en temas de actualidad. Ver qué series están viendo, ver qué canciones están... Y pum, parar y decir, ah, caray, ¿oíste lo que dijo esa canción? ¡Qué burdo! O sea, así no es el amor, hijo. Todo lo que es referente al reggaetón tiene unas letras que están para analizarse. Y no lo estamos pensando. Y más si le metemos el video, pues... ¿qué están viendo? Y no es cosa de decir y de rasgaste las vestiduras y decir qué bárbaros, qué horrible música, no. Es sentarte oírla con ellos y decir, ah, caray, trae muy buen ritmo, pero mira nomás esta letra. Es cosa de hacerlos pensar y de señalar con mucho respeto nuestra manera de pensar. Y bueno, debemos de estar al día en temas como el SIDA, el abuso infantil, la trata de personas y todo lo que implica la pornografía hoy en día que está al clic de un celular. Pero tenemos que investigarlo profesionalmente, no por estar con prejuicios o tabús de la pornografía, no entender los efectos de la pornografía, a qué consecuencias nos ha llevado sociológicamente hablando, emocionalmente hablando, habitualmente en vicios haciendo. ¿Qué tiene que ver la pornografía con la trata de personas? ¿Qué tiene que ver la pornografía con el abuso de menores? Y buscar esas incidencias y buscar esas estadísticas dentro de nuestro estado y hacerlos pensar y albergar causas nobles que los engrandezca a hacer un cambio en bien para la sociedad, porque finalmente los educamos y ponemos ejemplo de dejar este mundo mejor que como lo encontramos, porque a eso venimos, a ser muy felices y a dejar de este mundo un lugar mejor. Eso tiene sentido para ti, para mí y para todos. Y eso es lo que les falta a muchos jóvenes, el sentido de las cosas. Y bueno, es importante retomar esa figura masculina de papá para hablar y educar en la sexualidad. Hablamos de sexualidad y afectividad con naturalidad, hacemos pensar y entender que somos seres sexuados y como tales nuestro comportamiento, nuestra vestimenta, nuestra forma de hablar deben reflejar un sano entendimiento de nuestra esencia. Debemos hablar con respeto. La forma en que hablamos refleja nuestro mundo interior. Vamos dando vocabulario. Yo doy clases a jovencitas de preparatoria y de universidad y cada día me doy cuenta que el vocablo que manejan pues es muy deprimente, es muy escaso porque ya no estamos leyendo. Entonces hay que hablarles y darles esas inspiraciones padres de buenas lecturas para que su léxico
sea mayor, se incremente, que tengan unas formas más dignas de ser persona para comunicarse y para expresar. Esas clases que tuvimos todos o muchos de nosotros de lectura, de redacción, todas técnicas gramaticales, todas las formas que encontramos en nuestra lengua, que es tan extensa, tan excelsa, debemos de transmitírselas a ellos. Y un gran bastón para hacerlo es por medio de la lectura. Pero nuestros hijos, si no nos ven leer y realmente disfrutar lo que leemos y que se nos apilen los libros, no porque los estamos dejando, sino porque los disfrutamos como un buen pastel de nieve fresco, de fruta fresca, así esos libros, que se les antoje y lleguen a eso. Y bueno, el rol de papá en esta educación sexual está demostrado por muchos investigadores. Los invito a que busquen a Meg Merker, por ejemplo. Es una gran investigadora de cómo la educación sexual es muchísimo más eficiente cuando es dada por papá que por mamá. Entonces, si papá por algo no está, siempre habrá una figura masculina a nuestro lado, de quien tengamos confianza, en quien podamos apoyarnos y a quien podamos pedirles que nos ayude con ese complementar la educación de afectividad y sexualidad de nuestros hijos. Y entender, y que a ellos les quede muy claro, que lo que se le hace a la persona se le hace a su cuerpo, que el cuerpo es la persona y la persona es su cuerpo. No hay una forma en la que podamos separar estas dos cosas. Y bueno, recordar ya para terminar que la relación interpersonal más importante, más íntima, más profunda del mundo entero es la relación sexual. No hay otra. Y es increíble, es padrísimo cuando la vivimos como debe ser. Y es muy, muy, muy dolorosa, muy desengradada, te saca el corazón, te saca la sangre de las venas del dolor cuando lo haces con malas experiencias. Entonces vamos blindando a nuestros hijos con herramientas para que vivan esa relación plenamente, por medio de sus facultades intelectuales, con la inteligencia y la voluntad, con mucho autodominio en cuanto al control personal, al respeto por el otro y la elección de la persona sobre el placer. Siempre la persona va a ser superior a cualquier elección de nosotros. Y bueno, apoyándonos un poquito más en la ética, haciéndoles entender cuáles son los bienes mayores y cuáles son los bienes menores. Y eso entra mucho para entender que las virtudes son mucho más excelsas, esos hábitos operativos buenos, que los vicios, que son las cosas que nos esclavizan y nos encarcelan. Y mediante nosotros vayamos acompañando a nuestros hijos a vivir unas relaciones sexuales sanas, con fundamentos, basados en ciencias, con experiencias compartidas y con la sabiduría que podemos infundir como adultos segurizantes con ellos, deberemos hacerles ver que ellos no pueden incapacitarse para aquello para lo que nacieron, que es amar y ser amados. Y eso tiene que ver completa y totalmente con las relaciones sexuales. No podemos separar una cosa de otra. Espero que estas breves líneas les hayan servido. No quiero ahondar más en el tema porque es una plática por video virtual. Generalmente estas pláticas nos llevan 1 hora, 1 hora y media, nos vamos a preguntas y respuestas. Les agradezco infinitamente su atención y ojalá les haya servido. Para cualquier cosa, en el link del final aparece el correo de la ingeniera Ruth Bustillos y el mío para cualquier duda o aclaración. Estamos a sus órdenes en Formando Corazones. Afectividad y sexualidad en la educación. Gracias.